Buenas noches, soy el doctor Felipe Gavilán, cirujano vascular periférico. Hoy nos toca hablar de acceso vascular. Por definición, un acceso vascular está destinado a medicación, administrar fluidos, droga, diálisis, procedimientos de diagnóstico y terapéutico, embolizaciones, dilatación de zonas de estenosis, colocación de stem a través de catéteres, ¿verdad? Los tipos de acceso que tenemos es el arterial, el venoso, la fístula arteriovenosa. Los métodos de colocación solemos colocar por referencia anatómica. Esto suele ser para los catéteres venosos. Inicialmente empezamos a punzar teniendo, como se dice, la referencia anatómica. En el cuello nos colocamos detrás del esternocleidomastoide, apuntamos hacia el hueso cuando apuntamos hacia la clavícula y apuntando hacia las tetillas. Esto sería para la punción yugular baja, por darle así un punto de referencia. Eh, la otra referencia es la radiológica. Esto solemos hacer en las funciones arteriales, solemos fijarnos en la cabeza, en la articulación coxofemoral, la unión del dos tercios externo con el tercio interno. Solemos hacer las funciones, ahí suele estar de manera estándar la arteria femoral común en su transición con la ilíaca externa, que suele ser bastante preciso y bastante constante, y es muy difícil equivocarse. La otra guía, que es la actualizada que estamos usando, es la guía por ecografía. Casi todos los procedimientos, incluso los periféricos centralizados, se están haciendo con ecografía. Las vías centrales es prácticamente el gol estándar. Está haciendo el usar la guía ecográfica. Fíjense, en Estados Unidos hacer una punción venosa central o una punción arterial sin guía ecográfica, tanto arterial como venosa, se considera como un proceso de negligencia. Seguramente en nuestro país con el tiempo esta exigencia se va a cumplir. Y el método que se suele usar es el método de Seldinger, que consiste en punzar con una aguja. Una vez que tenemos el retorno, tanto arterial o venoso, tenemos el retorno, se coloca una guía y se retira la aguja y se va introduciendo dilatadores, y después se coloca el catéter definitivo. Evidentemente es un método estéril y se fija el catéter, ¿verdad? Independiente del método que hagamos, ¿verdad? Acá ya hablamos del método del Seldinger, que siempre se hace con anestesia local, y que ya habíamos mencionado cómo colocamos. El acceso arterial es cada vez más frecuente, se usa esto. Solemos colocar un catéter puerto, un catéter para medir gasometría, para medir sobre todo para los procedimientos que vamos a hacer a nivel distal, es decir, dilatación, angioplastía, eh, embolizaciones selectivas de zona que no podemos hacer de manera quirúrgica, o que no es que no podamos hacer, sino que están en anatomía muy difícil, ¿verdad? Generalidades. Los catéteres, tenemos los catéteres introductores, que se definen como catéteres puertos. Esto es lo que estábamos hablando, que a través de estos catéteres entramos con una guía, y vamos con un catéter navegando dentro del sistema de vasos, y llegamos
a hacer el tratamiento que corresponda, ¿verdad? Los accesos más frecuentes que solemos usar en la parte arterial, la femoral común, la radial, la braquial, la cubital, el pedio, el popliteo, el axilar, estos son accesos bastante frecuentes que estamos usando ahora. Incluso uno de los accesos que acá no mencionamos, el carotídeo, que estamos usando para el tratamiento de la enfermedad carotídea. Dentro de los accesos venosos tenemos los catéteres venosos centralizados, los catéteres venosos centrales, los catéteres de diálisis transitorio y de larga duración y los catéteres con puerto subcutáneo. Este es un catéter con puerto subcutáneo. Fíjense, acá está el puerto, no se ve tan claramente porque no es tan radio opaco, esto se siente. Los puertos se suelen fijar con hilo, esto se conecta, tiene todo un sistema parecido al Seldinger, donde se coloca esto y se verifica bajo guía. La punción primero se hace por guía ecográfica, se hace el mismo sistema de punción acá que para una vía central y se introduce esto dentro de la vena y esto se tuneliza debajo de la piel del catéter y se conecta a un puerto. Este es un catéter que suele usarse por años y se le hace el mantenimiento mensual. Entonces se lava con suero heparinado. Este es uno de los catéteres que más dura, pueden durar 1, 2, 3, 4, 5 años, depende de la calidad del cuidado que se le da a este tipo de catéteres. Este está un catéter bien colocado, es colocado en el servicio de cirugía vascular del Hospital Central. Los catéteres de diálisis, lo de colocación simple sin tunelización, es los que duran menos de un mes y los americanos no permiten que este tipo de paciente salga afuera del hospital. Allá se considera un catéter que se puede usar solo dentro del hospital. Y los catéteres de larga duración, que son los catéteres que son tunelizados debajo de la piel, que tiene una barrera que es parecido a este catéter, que es bastante más largo. Y este tipo de catéteres se infectan con mucho más dificultad, tiene un sistema de protección bastante llamativo. Y esto, su duración estándar es de un año, ¿eh? Y estos son catéteres de poca duración, los catéteres que se usan menos de entre un año, un mes, quiero decir. Los catéteres periféricos centralizados y los catéteres centrales, que tienen duraciones más cortas, ¿eh? Y que se usan con fines de administrar droga o medir presiones. Eh, una de las formas de acceso vascular bastante importante vendría a ser la fístula arteriovenosa, que se definiría como una comunicación entre arteria y vena quirúrgica, que nosotros hacemos. Entonces, hacemos una apertura, en este caso se hace una apertura de lo que sería la arteria braquial, ¿verdad? Eh, la arteria braquial, acá se hace una apertura previo control y tratamiento con heparina para que esto no se trombose y se desconecta la vena y se une acá, en este punto, y se realiza una comunicación entre arteria y vena y esto parte de la circulación en vez de irse a distal en el brazo, esto sube, pasa, retorna a lo que sería la vena de manera más rápida. El problema de la arteria es que no tolera las punciones repetidas como ocurre en la diálisis. La vena sí lo tolera, pero el problema de la vena es que tiene un flujo muy bajo, sobre todo los periféricos tienen un flujo muy bajo, que no permite una diálisis rápida, ¿verdad? La diálisis consiste en hacer una ultrafiltración de lo que no puede eliminar por falta de riñón el cuerpo. Entonces se realiza a través de una máquina. Entonces
se saca la sangre, esto y se vuelve a reintroducir otra vez acá. En este punto así tiene que tener un alejamiento de por lo menos 4 centímetros para que se dialice el paciente y tiene que tener un flujo adecuado esto, ¿eh? La fístula arteriovenosa es probablemente uno de los accesos que más dura. Hay accesos vasculares que duran 15 años, eh, por citarle, y su uso principal es la diálisis, pero se puede usar para administrar drogas también, como tiene un flujo alto, nos permite el uso de ciertas drogas, incluso hasta nutrición se podría hacer en casos extremos, ¿eh? Tipos. Este es el que se prefiere, el autólogo, ¿verdad? Por el autólogo es el que dura más tiempo, el que tolera más las infecciones. La prótesis es otra posibilidad también que ahora mismo se está utilizando. Generalidades. Los catéteres presentan un limitado tiempo de duración. Fíjense, el catéter de larga duración que es para diálisis, dura solamente un año, está garantizado su duración. Eh, el catéter se forma un tejido pericatéter, este se suele formar una tipo fibrosis dentro de la vena y se forma coágulo, se puede formar pericatéter si no se le hace el mantenimiento y la fibrosis que es mucho más difícil de tratar. Y cada vez que se usa un acceso, fíjense la vena, cuando se punza, la zona que se punzó, se produce una fibrosis y a medida que se punza varias veces la vena tiene una tendencia a disminuir el calibre por la fibrosis que produce esto, ¿verdad? La tasa de éxito de una fístula primaria es próximo al 60-65%. Esto es hablando de un país desarrollado, ¿verdad? Y depende mucho de la selección del paciente, pero en general esta es la tasa de éxito que se tiene con este tipo de acceso. Las configuraciones son inmensas acá. Probablemente el más común es la radiocefálica en tabaquera. La fresia sinino, es con una modificación, es la que estamos haciendo con más frecuencia. La transposición radiocefálico, brachiocefálico, radiobasílica, cúbito basílico, brachiobasílico. Estos son accesos que se pueden hacer en miembro superior. Hay también accesos que se pueden hacer con prótesis en miembro inferior. Recuerden, la vena safena es una malísima vena para punciones repetidas. Se trombosa frecuentemente, se probó esta vena y no tiene el resultado que esperamos. No tiene duración, dura muy poco tiempo, no madura, es una arteria con paredes muy gruesas. La vena basílica y la vena, eh, vamos a decirle, cefálica es la ideal en estos casos para la creación de las fístulas. Y cuando faltan estas venas se usan las prótesis, disculpen acá un error. La prótesis puede ir en miembro superior e inferior. La combinación prótesis con catéter, este es para los pacientes que ya no tienen acceso. Esta es una posibilidad que tenemos que considerar. Se punza, incluso se punza debajo, teniendo una estenosis de vasos centrales, se punza bajo guía tomográfica y se punza, o ecográfica se punza el tejido y se llega hasta lo que sería la vena cava y se punza directamente y se coloca un catéter. Y este catéter se desciende hasta la cámara cardíaca y se conecta con una prótesis en el cual se une a la arteria eh, braquial y entonces a través de un catéter entra la primera vez la prótesis para poder punzar y el catéter nos permite llegar hasta una parte más distal, ¿verdad?
Hay muchas posibilidades de ir creando. Hay que tratar de seleccionar la mejor opción del paciente, estudiarle bien al paciente para tener una tasa de éxito lo más superior posible, porque estos pacientes son muy lábiles. Hay que considerar esa posibilidad. El tiempo de uso de un catéter protésico es de 3 semanas. Ese es lo mínimo y por el riesgo de infección. Incluso un catéter nosotros colocamos todo, incluso casi inmediatamente se puede punzar, pero hay un proceso inflamatorio y el riesgo de infección es muy alta. Y los autólogos, el problema que tienen es que tiene un periodo de maduración que dura entre 4 y 8 semanas. Idealmente, si se pudiera esperar el tiempo, tendría que ser por lo menos 3 meses, hacer el ejercicio adecuado, hay un ejercicio que se hace con pelotitas que se colocan en la mano y entonces se estimula que haya más circulación y se desarrolle la vena, se engruese la vena para que pueda tolerar las funciones repetidas y mejore el flujo también, que sería lo ideal, ¿verdad? Como le digo, el ideal de flujo desde el punto de vista ecográfico, nosotros tenemos que medir el caudal. El caudal se mide próximo a la anastomosis, vendría a ser el ideal según el gol estándar actual, es de medir a 4 centímetros de la anastomosis sobre la arteria braquial y durante el periodo de maduración, y esto tiene que ir entre 400 ml minuto a 2000 ml minuto. Eh, las complicaciones que podemos tener es la hiperplasia intimal. Esto hace que en la zona de anastomosis se cierre la fístula, el caudal bajo, es decir, o no se desarrolla la fístula o con el tiempo disminuye el caudal por la estenosis repetida postpunciones o los accidentes de punciones repetidas que se producen. El otro es la infección. La infección nos obliga a ligar la fístula en muchas ocasiones, ¿no? Difícilmente salvamos con esta complicación. La dilatación del injerto aneurismático. Esto es una dilatación aneurismática. Todo lo que es la vena cefálica se dilata, se elonga en este caso. Seguramente este paciente tiene un historial de algún problema congénito a nivel venoso. Suelen ser pacientes varicosos, o estos pacientes que tienen este tipo de complicación, ¿eh? Este es un ejemplo clásico, ¿verdad? La, una complicación aguda cuando hacemos fístula arteriovenosa es posterior a que hacemos toda la anastomosis, liberamos, se produce una sobrecarga del paciente por recibir un caudal mucho más alto que retorna al corazón y esto nos obliga incluso a cerrar la fístula o que el paciente con el tiempo haga un infarto y su corazón no recibe el tratamiento adecuado para revertir ese infarto y queda con una discapacidad importante, entonces tenemos que ir a un cierre de fístula lamentablemente en este tipo de casos. La isquemia de mano también a veces nos pasa que hacemos una fístula que está funcionando súper bien, pero como tiene una arteriopatía a nivel renal, a nivel cardíaco, sobre todo lo de a nivel, las arteriopatías no son localizadas, son de todas partes, tiene una arteriopatía en el miembro superior y esto produce un robo, y entonces produce una isquemia distal de lo que sería la mano y produce necrosis o dolor importante, sobre todo durante la diálisis, y esto nos obliga a cerrar también la fístula. Los edemas también se producen a veces, tiene antecedentes de varios catéteres del paciente, por eso es interesante hacer lo más precoz posible las fístulas arteriovenosas por este motivo, porque las funciones repetidas producen estenosis, trombosis de los vasos centrales acá y producen una estenosis importante, entonces producen un edema importante que si no mejora con angioplastia de los vasos centrales,
Entonces, tenemos que ir a una ligadura, ¿no? Lamentablemente. Esta es una conclusión que de nuestra dependencia de los accesos de, es mucho más alta para los tratamientos largos. Fíjense el tema de la diálisis, es un tratamiento largo y tenemos que llegar a esto y esto es lo que prolonga la vida de nuestros pacientes, a considerar esto y tenemos que tratar de seguir los estándares de los países desarrollados en este aspecto. Es todo.